soy Carolina Castrillón y quiero contarte qué es vivir bonito. Acompáñame a crear emociones a través del espacio. Bueno, bienvenidos desde este lugar que hoy es nuestro protagonista. Nuestro protagonista hoy es un espacio, no es una persona. Este es un espacio donde voy a hablar un poquito del vivir bonito desde lo auténtico. El vivir bonito desde lo auténtico es una de las premisas que siempre he querido tener con mis invitados y con los espacios que habito y con los espacios a los que he invitado a ser parte de esta propuesta, donde Carolina siempre se ha sentido en concordancia o en armonía con la misma filosofía del lugar o del proyecto o de la persona. Cuando vine a crear este lugar, a hacer esa selección de elementos y a generar ese complemento que me acogiera en este lugar para poder venir aquí y grabar y hablarles un poco de qué es vivir bonito desde este lugar. Y Kennedy Home es un espacio que tiene una historia en la vida de Carolina Castrillón y en la vida de cómo empecé yo en este mundo del interiorismo, porque con ellos tuve la oportunidad de hacer un proyecto muy interesante donde me llevaron a su tienda en Colón hace muchos años y hice todo el proyecto completo con ellos. Entonces, cuando yo vengo aquí a Kennedy, yo me acuerdo mucho de mis inicios aquí en Ciudad de Panamá y fue así, fue una búsqueda, pero a su vez había unas limitantes y tocó ser muy creativo dentro del universo que ellos tienen. Tuve que generar una propuesta completa del producto como tal o del proyecto que en ese momento les estaba haciendo. El vivir bonito, a veces la gente lo puede sobredimensionar y el vivir bonito no es tan complicado. El vivir bonito es empezar a poner unas pautas, empezar a poner una dinámica, un lugar que lo tienes con mucho desorden, empezar a ponerle orden, en tu baño que tienes muchísimos elementos y te generan como un ruido visual y un desorden, poner una bandejita, poner los vasos organizados en un lugar, poner una vela bonita, usar unas plantas de complemento, poner un libro. Todo eso son los pequeños detalles o los elementos que nos hacen vivir bonito y que nos elevan los espacios, como ese efecto lifting de las mujeres, como el efecto glow del maquillaje, pero vamos a trasladar eso a una casa o a un espacio que ya existe. Entonces, cojines, súper importante. Estos elementos que le dan un poquito de color, de forma, de textura, claves. No le tengan miedo a combinar dos y otros en pequeños tamaños, jugar con las texturas, jugar con un patrón, jugar con la posición de los cojines dentro del sofá es súper importante. A mí me encanta hacer composiciones de dos hacia un lado y un pequeño tercero que lo acompañe. No acostumbro mucho a llevar los cojines al centro. Yo soy un poco asimétrica en la decoración, en el arte, por ejemplo, en los cuadros. Yo nunca ubico, a veces lo pongo central, pero a veces también me gusta el jugar con el descentrado. Entonces, aquí, ¿qué podemos encontrar? Cojines, número uno, objetos decorativos espectaculares, objetos en diferentes alturas, en diferentes texturas, en diferentes tamaños. Me encanta el tema de jugar con las escalas, hacer composiciones que impacten los elementos decorativos, que eso pertenece al mundo del staging o de la accesorización de los espacios, que es un elemento vital para mis proyectos. Nunca entrego un espacio donde no llego hasta el final. Es muy importante, es como vestir a alguien y no ponerle los accesorios o no ponerle los zapatos. Creo que hay que llegar al final del montaje completo. El tema de lo verde en Kennedy yo no soy muy fan de lo artificial, pero también soy muy consciente de que hay lugares que no aguantan plantas naturales o lugares comerciales, o creo que hay unas opciones de verde muy interesantes y que si se mezclan de vez en cuando con algo natural, se logra un efecto maravilloso. Además de los cojines, accesorios, creo que tienen mucho el tema del olor, el tema del aroma que siempre he hablado. Los aromas pueden ser velas o pueden ser difusores,
home sprays también es importante, pero los difusores grandes me encantan, siempre están como muy versátiles en tener como todos esos elementos que nos dan como subida de volumen en el espacio. Alfombras, las alfombras es un básico en mis proyectos a la hora de montar un lugar. Es muy importante tener una alfombra grande que nos amarre el espacio y eso nos va a hacer cambiar completamente la paleta de tonos. Busquen alfombras neutras. Yo le tengo un poco de miedo al color en las alfombras porque hay que saberlo mezclar muy bien. Entonces creo que subir volumen a los espacios o darle color o darle un refresh a los espacios que tanta gente me pregunta, Carolina, ya llevo 10 años con un mismo lugar, quiero cambiar, poner un par de poltronas nuevas, tapizar unas poltronas, ponle unos cojines nuevos, sale un poquito de la típica composición en sala, en coffee tables. Creo que aquí con adornos, libros, unas velas en gran tamaño y unos accesorios muy bien pensados, mezclando, por ejemplo, blancos con diferentes texturas, pero un mismo color, negros, diferentes texturas, un mismo color, formas distintas, grande, pequeño. Me encanta usar 3 piezas dentro de un coffee table. No le tengan miedo a las escalas. Arriésguense a lo negro, arriésguense a meterle formas grandes. Entonces va a cambiar completamente tu espacio con unos pequeños cambios que hacen la diferencia. Este es un lugar que cuando las personas llegan hay tanta información y no solamente cuando se inicia un proyecto llegas y dices, bueno, ¿yo por dónde voy a arrancar? ¿Cuál va a ser como mi guía? ¿Cuál va a ser como mi estructura para empezar y no perderme en el camino y empezar a distraerme tanto que empiezo a meter de todo un poco y al final no hay una estructura? Yo siempre digo, hay que ir al lugar con un marco visual predeterminado, un marco visual en estilo, un marco visual en paleta de colores, un marco visual que te cree como esa estructura de lo que tú quieres hacer. No hay necesidad de arrancar por todo. Yo siempre digo que hay que ir con un foco, con el foco puesto en un objetivo. No podemos, para una persona que no tiene experiencia en este mundo del interiorismo y de hacer espacios, pues entrar a atacar todos los espacios o a intervenir todos los espacios es muy retador, diría yo. Creo que hay que empezar por un primer espacio, generar una paleta de tonos. Hoy en día tenemos muchas herramientas que bien usadas pueden ser de gran utilidad, pero mal usadas pueden generar un poquito de ruido, como por ejemplo Pinterest. Hoy en día hay mucha gente que se dedica a hacer sus espacios con Pinterest y me encanta, pero no podemos decidir todo con todo. Hay que decir que sí y que no. Ir generando como un board de referencias que te den como esa guía. Entonces, paletas de tonos. A mí, los que me conocen saben que yo soy muy de tonos neutros, de tonos taupe, de tonos off-white. No soy una persona de blancos. El blanco es complicado lograr ambientes y lugares acogedores con blanco. Hay que tener muchas texturas en el alrededor para que te sientas cobijado. Pero creo que llegar con una paleta de color súper importante para pintar o para desarrollar en todo como ese gran marco. Y después de ahí nos vamos a ir con esa paleta de tonos tenues o neutros para los elementos grandes que vamos a usar dentro del espacio. Ejemplo, cama, ejemplo, sofás. No soy muy dada a meter mucho color en las piezas grandes, pero en este mundo hay gente que le encanta el color y le gusta vivir dentro del color. Entonces, denle un tono importante a esa pieza grande de la sala y de ahí para adelante generar ese patrón de tonos o cálidos o neutros. Y ese acento de color es muy fácil conseguirlo con elementos como cojines, elementos como adornos, o sea, esos elementos que son como los accesorios de la ropa, son como los aretes, son como los zapatos. Ahí sí se puede jugar a ser un poquito más atrevido.
pero si no tienes mucha experiencia, comienza con las piezas grandes en tonos neutros, los sofás, la cama, y con eso ya vas generando una paleta de tonos y una paleta de tonos que te permite ser un poco más versátil en el uso del color. Cuando inicié el diseño de este espacio, de este set, vine aquí como muy enfocada buscando un papel tapiz que queríamos usar, que fuera como un fondo que tuviera un poquito de información. ¿Por qué? Porque este set lo queríamos hacer con un poquito de drama, de geometría, pero que tampoco nos cansara a lo largo del tiempo. Entonces elegí este papel tapiz en tonos beige, neutros y como un poquito como de tonos champaña. Y el mobiliario que quise usar es un mobiliario muy neutro, con una textura súper bonita, y entonces lo elevé un poco con el uso de los cojines. El uso de los cojines le quitó un poco lo simple del off-white y puse unos elementos decorativos con negro. El negro es un color que a mí me encanta, es un color que le da mucha fuerza al lugar y le da mucha personalidad. Entonces quise usar como negros, quise usar libros, quise usar una alfombra en un tono taupé, que es un taupé que va como en tonos oliva, un tono champán, o sea, vamos en esa paleta de taupés, pero un taupé que tira más hacia un poco verde, a taupés verdosos, a champañas, el beige, el negro. Entonces, ahí hay una paleta que si lo vemos ya está definida. Beige, off-white, taupé, champaña, un poquito de champaña verdoso. ¿Y qué le faltaba? Le faltaba un poquito de negro, o le hubiera ido también muy bien tonos de marrones o tonos de ocres. Entonces, ahí hay una paleta de color. Yo no me fui, por ejemplo, poniendo un azul eléctrico, poniendo un fucsia, no, me fui como con esa gama de colores. Entonces, esa fue la composición que hicimos para este set en este lugar. Y un fondo que está lleno de elementos, que va todo en una paleta de negros, blancos y un poco de dorado. Entonces no hay ruido visual, hay paletas de colores que se mezclan, pero se mezclan muy bien. Y bueno, desde este set maravilloso hecho a la medida para hoy venir a hablar de Vivir Bonito, me quiero despedir. Quiero decirles que me acompañen en este camino del Vivir Bonito. Hoy estuvimos en un espacio muy bien logrado, hablando de muchas tendencias, de cómo resolver esas encrucijadas en las que a veces nos encontramos a la hora de generar nuestro primer lugar. Y quiero que me sigan en mis redes, en canal de YouTube y en Spotify, y me acompañen en este mundo de Vivir Bonito. Yo soy Carolina Castrillón y quiero contarte qué es Vivir Bonito. Acompáñame a crear emociones a través del espacio.